Hoy vamos a hablar de los Juegos Olímpicos y no de la parte deportiva, sino de la parte ecológica. Estas medallas están hechas con pedazos de celular reciclados. En este video te voy a contar, ¿son efectivamente estos los Juegos Olímpicos más ecológicos? Y además, ¿por qué las ciudades quieren ser sede de los Juegos Olímpicos? ¿Les conviene? Te lo cuento, arranquemos. Este es el momento histórico en donde más se está poniendo en discusión la cuestión climática. Y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no escapan a ese contexto. Y ojo, me encantan los Juegos Olímpicos y me emociono mucho mirándolos, pero eso no implica que no esté bueno hablar un poco de la cuestión ecológica. El gran diferencial que tuvieron los Juegos Olímpicos este año fue que no contaron con la presencia de público. Algo que no fue buscado, que no fue una medida ambiental, sino que fue una medida de prevención del COVID-19, pero que sin embargo tuvo un impacto ecológico. Al no haber público en los estadios olímpicos, menos personas se toman un micro o un avión para llegar hasta Tokio, menos personas se toman un taxi o se compran un café para llevar. En definitiva, consumen menos plástico y menos combustible. Todo eso puede resumirse en el concepto de huella de carbono. La huella de carbono cuenta la totalidad de los gases de efecto invernadero emitidos por una persona, un evento o una organización, en este caso los Juegos Olímpicos. De hecho, hay varias herramientas online para calcular tu huella de carbono, ya sea de un viaje o de tu vida cotidiana. Se las voy a dejar en la descripción por si quieren calcular la de ustedes. Claro que la falta de público en los estadios generó un golpe económico negativo, pero de eso vamos a hablar en un ratito nada más. Ahora me quiero concentrar en la parte ecológica. Para que se den una idea, a los Juegos Olímpicos de Río 2016 fueron 1.7 millones de turistas. Y eso es mucha gente tomando vuelos o micros desde los lugares más lejanos del planeta para llegar a Río de Janeiro. Según un informe presentado por el Comité Olímpico, la huella de carbono de Río 2016 fue de 3,6 millones de toneladas de dióxido de carbono. El cálculo es aproximado y tiene en cuenta desde el impacto que generan los espectadores hasta la construcción de las sedes. Este número equivale a 32 millones de celulares usándose durante un año. Pero volvamos al presente. Por la falta de espectadores en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, muchos expertos y expertas coinciden en que podrían convertirse en los Juegos Olímpicos más verdes de los últimos tiempos. Quizás no de una manera directamente buscada porque tiene que ver con la falta de público. La estimación oficial de la huella de carbono de los Juegos de Tokio es de 2,73 toneladas de dióxido de carbono. Eso es todo el dióxido de carbono que consume un país como Montenegro en un año. Pero comparada con la huella de carbono de Río 2016 es menor. Si estos temas te interesan y este video te está aportando algo, te pido que si todavía no lo hiciste le des like, lo compartas o lo comentes, porque de esa manera le decimos al algoritmo que vale la pena mostrar este tipo de videos y este tipo de información. Y dándole clic a suscribirte y a la campanita, YouTube te va a avisar cada vez que suba un nuevo video. Sigamos. Claro que el Comité Olímpico y la ciudad también tomaron medidas para reducir activamente la contaminación y la huella de carbono de estos juegos, como por ejemplo la implementación de camas de cartón reciclado, que a pesar de las noticias falsas, muchos atletas olímpicos se encargaron de demostrar que son bien resistentes. Apparently, they're meant to break at any sudden movements. It's fake. Fake news. Y además implementaron podios de plástico reciclado. Tranquilos, tranquilas que son resistentes, nadie se cayó tampoco de ningún podio. Y también este aspecto ecológico llegó a las medallas, porque las medallas de oro no son totalmente de oro, sino que están bañadas en oro. Detalle. Bueno, la cuestión es que adentro de las medallas hay otro material que se reemplazó en 5.000 medallas por materiales preciosos obtenidos de celulares viejos y otros aparatos electrónicos. Porque la idea es que los Juegos Olímpicos se vuelvan un evento cada vez más sustentable. Y para los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, China ya anunció que la energía eléctrica que va a alimentar a las sedes va a ser 100% renovable. Pero vayamos al segundo
segundo punto de este video. ¿Por qué las ciudades quieren ser sede de los Juegos Olímpicos? ¿Les conviene? ¿Ganan plata? Organizar las Olimpiadas cuesta muchísimo dinero. Los últimos 5 Juegos Olímpicos costaron un promedio de 22.000 millones de dólares. Para que se den una idea, esta plata equivale al PBI anual de un país como Islandia o 2 veces el PBI anual de Moldavia. E incluso los Juegos Olímpicos de Tokio costaron 3.8 veces más de lo que estaba presupuestado. ¡Epa! ¿Qué rompimos? En parte por la reprogramación del 2020 al 2021 y por la devolución de las entradas al ser sin público. Digamos que para Tokio y en el medio de la pandemia no le fue un gran negocio, por lo menos hablando desde un punto de vista estrictamente económico. El déficit calculado es de 11.000 millones de dólares. Y además tengamos en cuenta que al no haber público que visite el país, no hubo turismo y no hubo consumo que deje divisas en el lugar. Lo que sí tiene Tokio son los ingresos por la venta de los derechos de televisión, que implican ya la mitad de los ingresos. Después obviamente también hay que tener en cuenta los patrocinadores o lo que se gana por la venta de merchandising. Claro que igualmente buen porcentaje de eso va al Comité Olímpico Internacional, a las federaciones deportivas y a los comités olímpicos nacionales, entre otros organismos. Entonces, ¿no siempre es un negocio conveniente ser organizador, ser sede de los Juegos Olímpicos? Bueno, depende. En plena pandemia parece que no. Y si tenés que construir demasiada infraestructura, parece que tampoco. Miren, ciudades como Roma o Budapest bajaron su candidatura para ser sede de las Olimpiadas de 2024, en parte por la gran inversión que tenían que hacer para construir infraestructura. Finalmente se van a hacer en París. Pero aún con los altos costos, son muchas las ciudades que luchan por ser la sede de los Juegos Olímpicos, y esto por algo tiene que ser. Y la respuesta a esto es que no todo en el mundo es dinero, y las ciudades que albergan los Juegos Olímpicos también se pueden ganar mucho prestigio y conocimiento internacional. Pensemos por ejemplo en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Eso reforzó el carácter de ciudad internacional de la capital de China e hizo que mucha gente visite el país por primera vez. Eso es algo muy bueno. Y si quieren, vayamos un poco más atrás en el tiempo para ver cómo le sirvió a otras ciudades ser sede de los Juegos Olímpicos. En 1992 Barcelona fue la sede de las Olimpiadas y cambió para siempre la fisonomía de la ciudad, porque entre el 87 y el 92 Barcelona tuvo una transformación urbanística enorme. Tuvo una apertura al mar Mediterráneo con la recuperación de las playas y además se reurbanizaron zonas como Montjuïc. Hasta le habían hecho un eslogan a ese proceso que era Barcelona ponte guapa. En tan sols 5 anys, els barcelonins hem posat Barcelona guapa, guapa de veritat. Pero la organización de los Juegos Olímpicos puede malir sal. Y con eso no me refiero a que puedan fracasar los Juegos Olímpicos en sí, porque por ejemplo en Río de Janeiro salieron muy bien, pero su organización también implicó que muchos sectores salieran a las calles a reclamar por las grandes cantidades de dinero que se iban a destinar a infraestructura olímpica, cuando el país tenía otras carencias urgentes. Y esos Juegos Olímpicos agregaron al país, por supuesto, muchísima tensión. En ese momento estaba asumiendo Michel Temer, ¿se acuerdan? Por segunda ocasión, el presidente de Brasil, Michel Temer, fue abuchado por más de un minuto. Y en muchos lugares del mundo las construcciones hechas para los Juegos Olímpicos quedaron abandonadas, dando una imagen bastante tétrica. La pista de trineo de Sarajevo de 1984 quedó así, en parte por el conflicto armado que siguió a la disolución de Yugoslavia a partir de los años 90, pero también por el alto costo que implicaron las tareas de reparación que se empezaron hace unos años. Esta es la Villa Olímpica de los Juegos de Verano de Atenas 2004, con su pileta principal. Y esta es la pileta del Parque Acuático Olímpico de Río 2016. Pero más allá de todo este análisis, los Juegos Olímpicos a mí personalmente me emocionan mucho y me gusta verlos, y creo que también resaltan valores muy positivos y hacen que muchos deportistas puedan profesionalizar su carrera y otros se animen a participar. ¿Te gustaría que tu ciudad sea sede de los Juegos Olímpicos? ¿Ya fue sede? Contame cómo salió. Charlemos en los comentarios. Y si llegaste hasta acá es porque este video te aportó información interesante o información que no tenías. Te pido que le des like, que lo comentes o que lo compartas. Y haciendo clic en suscribirte y en la campanita, YouTube te va a avisar cada vez que suba un nuevo video. Nos vemos la semana que viene con otro video.